Monica Brown, conductora de un programa televisivo de entrevistas, está hospitalizada de gravedad como consecuencia de sufrir un atentado en su camerino a manos de Victoria Hayes, tras la conclusión de la programación especial en víspera de Halloween, donde esta última fue invitada para relatar su testimonio sobre los terribles sucesos de la masacre efectuada por Art el payaso hace un año, siendo la única sobreviviente y cuyo victimario se sospecha estar libre, por razón de no haber encontrado su cuerpo en la atención de un reporte de emergencia solicitado por la morgue de Miles County, hecho presuntamente por el médico forense en turno, quien se determina con base en la investigación de la escena terminó por ser otra de sus víctimas. Las autoridades de Miles County han decidido no infundir el pánico en el pueblo. Después de todo, ha transcurrido un año sin tragedia alguna relacionada con Art. Sin embargo, al escuchar al día siguiente en la preuniversidad la noticia sobre Monica Brown, en palabras de su amiga Brooke Baldion, Sienna Shaw comienza a alterarse, puesto que esa misma noche había sufrido una pesadilla relacionada con el payaso, misma que considera fue la causa que originó un incendio en su recámara, el cual quemó por completo las salas que había estado trabajando por meses como parte de su atuendo para la fiesta de Halloween, provocando mayor inquietud en ella el inexplicable hecho de, a pesar de localizaban a un lado de ellas, una espada pequeña en recuerdo de su padre se mantenía intacta. Dicha espada, aunado con una de las ilustraciones del mismo, fueron sus inspiraciones para realizar su disfraz. El reciente fallecimiento del padre de Sienna contrajo, naturalmente, momentos de dolor e incertidumbre en su familia, sobre todo en su hermano menor Jonathan, quien, sin un motivo aparente, comenzó a obsesionarse con el payaso Art y todo lo referente a la masacre del 2017, llegando incluso a decidir vestirse de él ese Halloween, sin importar las prohibiciones por parte de su madre y hermana, por motivo de representar una falta de respeto para las víctimas y sus seres queridos. Terminado el horario escolar, Sienna es acompañada por su amiga Ali Thompson a la tienda de disfraces para comprar un par de alas y así poder completar su atuendo. Sin sospecharlo, puesto que considera común aparezcan muchos sujetos vestidos de él a causa de la fecha, Ali, al salir de la tienda mientras atiende una llamada, se topa con el verdadero Art, mismo quien ingresa y al poco tiempo se encuentra con Sienna. Aterrorizada, al contrario de su amiga y con base en todo lo experimentado desde la noche anterior, Sienna sí cree pueda tratarse del verdadero. Por lo tanto, con prisa y miedo se dirige a la caja para realizar su compra, apresurada en poder marcharse lo más pronto posible. Sin embargo, cuando le solicitan realizar el pago, se percata olvidó su bolso en el vestidor. Inmediatamente después, Art lo arroja a la mesa de la caja, provocando temor en Sienna, quien pretende disimularlo al pensar podría estar exagerando, siendo imposible se trate de él, o quizá si lo es, y su vida se encuentra bajo enorme riesgo. El empleado del lugar nota la incomodidad de Sienna y, tras los constantes hostigamientos de Art hacia ella, le pide se detenga. Finalizada su compra, Sienna se marcha con prisa. No obstante, Art permanece desafiando la paciencia del empleado, hasta que este último, cansado, se dispone a tomar medidas más serias. Es entonces cuando Art le arrebata la vida. Sienna se ve de nueva cuenta con Ali en la dulcería. Después de contarle su vivencia, esta última intenta tranquilizarle, reiterando se trata de Halloween, y con seguridad habrá cientos de sujetos vestidos con el mismo disfraz. Incluso Jonathan, su propio hermano, planea hacerlo. Al llegar a su casa, Sienna se entera por medio de su madre Jonathan está castigado por vandalizar su escuela al ingresar a las instalaciones el cuerpo de un animal sin vida y en estado de descomposición, siendo trasladado a la casa a bordo de una patrulla. Conversando en su recámara, Jonathan le confiesa a Sienna no haber sido él el responsable, sino Art, del cual escapaba al encontrarlo mientras seguía a una niña disfrazada de él, con la incertidumbre de saber si lo que vio fue real.
Sienna le comparte el consejo que Ali le dio. No obstante, a fin de convencerle todo fue real y con el presentimiento de algo verdaderamente malo está por ocurrir, Jonathan le muestra el cuaderno de ilustraciones de su padre, mismo que, tras tanto buscar, Sienna lo daba por perdido. Jonathan le revela que su padre tenía guardados distintos recortes de periódicos, entre los cuales destacan las víctimas de la masacre del año pasado y la noticia del atroz homicidio de la chica que vio en la escuela. Además de ello, le enseña las ilustraciones sobre Art y algunas muy detalladas sobre la forma en que les fue arrebatada las vidas a sus víctimas. Jonathan le asevera a su hermana no es una casualidad del personaje que creó su padre, soliéndole decir que era ella, sino en realidad lo es, quedando destinada a hacer algo que solo ella es capaz, por lo cual le dejó la espada justo antes de perder la vida. Sienna, alterada por todo el acontecido, se ve en la necesidad de hacerle recordar la forma en que su padre vivió sus últimos días, aseverando que, a pesar de haberse tratado de una persona completamente diferente, nunca olvide cuánto los amó. Por otra parte, con relación al personaje y la espada, le menciona, le hacía mucho más dibujos de distintos personajes y siempre le compraba cosas. Ali, una vez en casa, reparte dulces a los niños que llaman a su puerta. Sin embargo, al atender en una de tantas veces a alguien que llama con desesperación, descubre que se trata del sujeto con quien se encontró en la tienda. Después de halagar su disfraz, el payaso le pide dulces, pero se niega, mencionándole solo son para los niños. Al poco de despedirse, vuelven a llamar a su puerta, y al ver es el mismo sujeto, con nerviosismo y desesperación, le pregunta si con darle dulces es suficiente para que se marche. Tras confirmarlo, se los arroja con tal de no volver a verlo, notando en la bolsa donde los atrapó tiene variedad de herramientas manchadas con sangre. Horrorizada, con rapidez cierra la puerta con seguro, se asoma por una ventana y lo observa partir. Entrada la noche, mientras se alistaba para la fiesta, Ali, guiada por un ruido, desciende con temor del piso de su habitación y se percata al ver el vidrio roto en una de las puertas. Alguien ha ingresado a su casa. Acto seguido, Art aparece y comienza a actuar de una forma tal que pareciera no ser consciente de la presencia de Ali, hasta que decide perseguirle de vuelta a su recámara, en donde comienza a torturarle. Al tiempo, la madre de Ali arriba al domicilio, sin darse cuenta de la puerta rota, y ante la falta de respuesta de su hija, decide dirigirse a su habitación, terminando por encontrarse con Art, quien aún tortura ahora a una desfigurada Ali. Art también toma la vida de su madre. Sienna, preocupada por Ali, se demora en llegar a la fiesta, intenta contactarla mediante una llamada desde su celular. Sin embargo, sin éxito alguno, le cuestiona a Brooke sobre si le ha respondido a alguno de sus mensajes, a lo cual responde no, y no debería preocuparse por ello, seguramente se encuentra en camino. No obstante, incapaz de hacerlo, Sienna comenta si sería buena idea preguntarle a su mamá. Brooke le convence en dejar el asunto a un lado y disfrutar la noche, asegurando unos tragos serán de gran ayuda. Después de varias horas y unos cuantos tragos más, acompañada de Brooke, Sienna visita otra planta del club nocturno, a fin de situarse en un sitio tranquilo donde pueda revisar con calma su celular. Percatándose mediante el historial de llamadas, su madre intentó comunicarse en 6 ocasiones. A pesar de los consejos y advertencias de su amiga, Sienna le regresa la llamada. Enterándose, en palabras de su madre, su hermano hizo del auto un desastre como arrebato de la fuerte discusión que tuvieron, misma que terminó partiera de la casa. La madre de Sienna nota por el tono de su voz está ebria. Dado ello, le pide mediante reclamos no hacer más difícil la situación, regresando casi inconsciente, aseverando sus actitudes y las de su hermano la tienen harta. Sienna le responde que, a pesar de casi no decírselo, le quiere. Su madre le dice también quererla y termina la llamada con una disculpa, aconsejando disfrute de la fiesta y tenga cuidado en regresar. Al corto tiempo de despedirse, mientras lavaba el auto, la madre de Sienna descubre al interior de este a Art, mismo quien le arrebata la vida.
En su camino fuera de casa, Jonathan ve nuevamente al espectro de la niña, quien con la voz de su madre pidiendo regrese, hace correr en su auxilio. De vuelta en casa, Jonathan observa el cuerpo de su madre sin vida, con el rostro desfigurado y Art jugando con él. Jonathan intenta escapar del payaso e incluso pretende utilizar la espada de su hermana, pero termina por ser sedado. Art parte llevando consigo a Jonathan y la espada. Sienna también presencia la visión de la niña durante la fiesta. Tras sufrir lo que Brooke considera como un ataque de pánico, pide el apoyo de su novio para trasladarla de regreso a su casa. En el trayecto, vuelta en sí y mucho más tranquila, Sienna recibe una llamada de su hermano, quien le solicita ayuda advirtiendo estar en peligro, el cual asume Sienna está relacionado con el auto de su madre. Sin embargo, Jonathan, confesando sus amigos le han abandonado en la antigua feria, le pide pase por él, concluyendo la llamada sin más detalle, provocando en su hermana gran preocupación. El novio de Brooke cesa una discusión entre ambas sobre si solo se trataba de una broma por parte de Jonathan y sus amigos, afirmando irán a la feria, puesto que no representa inconveniente alguno al estar a escasos kilómetros. Una vez en el punto, la única en descender del vehículo es Sienna. En su búsqueda intenta contactarle nuevamente. Jonathan se limita en responderle se encuentra en el Terrifier. Sienna, quien comienza a dudar, se dirige a la atracción sin sospechar aquella llamada de auxilio no la realizó su hermano. Mientras Brooke y su novio aguardan por su amiga a bordo del auto, ella comienza a hablar sobre cómo fue en sus últimos días su padre, el estado de demencia que comenzó a sufrir, su comportamiento cada vez más agresivo, especialmente hacia Sienna, y la forma en que decidió arrebatarse la vida, al estrellarse con su auto y una botella en mano directo con unos transformadores, ardiendo en vida. Al atender el novio de Brooke una de sus necesidades, Art termina con su vida e intenta hacer lo mismo con ella. No obstante, logra huir y, herida, busca un escondite en el Terrifier. A pesar de Sienna atender los gritos de su amiga, al arribar en su auxilio es demasiado tarde. Art le ha arrebatado la vida. Acto seguido, este último comienza a torturarle hasta que parte en búsqueda de su hermano. Art descubre que Jonathan se liberó e intenta escapar, pero al corto tiempo le atrapa y lo hace sufrir. Sienna llega en su rescate. Tras neutralizarlo, parte con su hermano en búsqueda de una salida. Sienna le pide perdón a Jonathan por no creerle y resultar tener razón. Su hermano le recuerda también tenía la razón en decir que su padre tuvo visiones sobre ella. Con la creencia sería la única en poder derrotarlo, siendo utilizado para traerla a dicho lugar. Nuevamente Art los encuentra y pretende terminar con la vida de Sienna. No obstante, Jonathan se interpone al tomar su arma y detonarla en su contra. Sienna tiene un encuentro con su madre y se entera perdió la vida. Tras despertar, busca a su hermano, encontrándolo inconsciente del suelo y a Art cerca de él. Art ataca a Sienna con su propia espada y la arroja a un pozo que le transporta hacia su pesadilla. Ante los gritos de dolor de Jonathan provocados al ser devorada su pierna por Art, la espada que le fue heredada a Sienna comienza a reaccionar, provocando en esta última recobre las fuerzas necesarias para liberarse e ir en su auxilio. Con su espada, Sienna decapita a Art para finalmente terminar con él. Al poco tiempo, el par de hermanos observa cómo el espectro de la niña reaparece, solo para marcharse llevando entre sus brazos la cabeza de Art.